Buenos días, alumnos, estudiantes del séptimo año. Quien les habla, la profesora Leslie. Nos encontramos en una nueva clase para nuestras videoclases de ciencia. Cambiamos de unidad. Ya pasamos todo lo que es química y ahora nos vamos al eje de biología. Como sale aquí, la unidad es biología en sexualidad y autocuidado, y específicamente con los contenidos priorizados vamos a ver el ciclo menstrual femenino. El objetivo es poder comprender y explicar el ciclo sexual femenino. Para comenzar, me gustaría que pudieras ir a buscar tu libro y pudieras acompañarme a la página 152. Y para partir, como la unidad es de sexualidad y autocuidado, tenemos que definir qué es lo que es sexualidad. ¿Qué es? ¿Ustedes saben? Bueno, les cuento que la OMS define la sexualidad como el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Es decir, la sexualidad no es solamente aquel acto sexual que todos se imaginan o se vienen a la mente cuando le hablamos de sexualidad, sino que va más allá, es mucho más amplio, tiene que ver con tu anatomía, cómo tú estás formado, con tu fisiología, cómo tú funcionas, y tiene que ver también cómo tú te desarrollas psicológicamente, cómo tú actúas, cómo tú te comportas, y eso tiene que ver con cada sexo, femenino o masculino. Entonces, ahí hablamos de dimensiones. En su libro, en la página 153, nos muestran la sexualidad humana y las dimensiones que abarca, las áreas que puede abarcar. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la dimensión emocional, que se relaciona con las emociones, con los sentimientos que inciden en los actos de cada persona. La dimensión intelectual se va a relacionar con la personalidad de cada uno de ustedes, el autoconocimiento, las convicciones, los valores de las personas. Si vamos a la dimensión espiritual, bueno, también tiene que ver con el encuentro, la experiencia, la aceptación de nosotros mismos, que nos define como personas y un sentido trascendente en la vida. O sea, que no estoy porque sí, sino porque es importante en este tiempo trascender. Es decir, lo que yo soy, van a recordarlo en futuras generaciones. Dimensión social. Considera factores externos como los amigos, cómo influyen, cómo se experimenta la sexualidad a través de los amigos, es decir, la relación. Cuando hablamos de sexualidad también tenemos que hablar de relaciones entre amigos, entre pares, entre los padres. Cambia eso. En adolescencia sobre todo eso va cambiando. Y la más conocida, que siempre se relaciona con sexualidad, es la dimensión física, que depende de las características o de los caracteres sexuales primarios, que serían cuando nace usted, el doctor le dice felicidades, usted tuvo una niña, y el carácter primario sexual va a ser una vagina, y el carácter primario sexual en un varón va a ser el testículo. Esos son los primarios. Pero después en la pubertad, en la etapa de adolescencia, cambian a los secundarios, los caracteres sexuales secundarios. Y se diferencian físicamente ahora las mujeres y los hombres. Ya no somos niños, sino que vamos definiéndonos marcadamente. Y a eso se refiere la dimensión física, la dimensión biológica, que es la más conocida. Vamos a analizar esto, porque para pasar a ver el ciclo sexual femenino, tenemos que recordar lo que ya vimos, porque esto es materia pasada. Recordemos que en la adolescencia tenemos nosotros que es una etapa de desarrollo humano, ¿cierto? Sabemos que es después de la niñez. Y esto ocurre hasta la edad adulta, más o menos antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Ahora, estas fases de crecimiento y desarrollo vienen condicionadas por diversos factores biológicos, todos regulados por hormonas. Entonces, yo nazco con las características sexuales primarias, que es decir, vagina en el caso de mujeres, de las niñas, y testículo, pene y todo el aparato reproductor masculino en el caso de los hombres. Pero ¿qué pasa? Después de la niñez se comienzan a activar las hormonas. ¿Desde dónde? Desde mi cerebro yo tengo una glándula, ¿cierto? Que se llama hipófisis, y esa glándula va a empezar a secretar, va a empezar a estimular la pituitaria para que libere LH y FSH. La LH es un tipo de hormona que se llama hormona leutinizante y la FSH se llama hormona folículo estimulante. Los nombres son gringos. De hecho, se llama hormone folículo estimulante y toda la cuestión.
Entonces, pero a nosotros nos interesa solamente que sea FSH, ¿ya? Estos se van a activar, ¿cierto? Desde aquí arriba, desde la hipófisis o pituitaria, para liberar esto. Va a viajar por la sangre, va a llegar hasta el ovario. Y el ovario, a su vez, van a provocar la producción de estrógeno para que pueda desarrollar los óvulos que están dentro del ovario, que ya lo sabemos. Y luego también la luteinizante va a provocar que salga progesterona, ¿ya? Por este lado, en los niños va a ser lo mismo, van a viajar por la sangre hasta llegar a los testículos. ¿Qué van a provocar aquí? La producción de la testosterona y a su vez la producción de espermatozoides. Es decir, ¿por qué comienza a producir espermatozoides los varones? Porque comienza a tener testosterona. ¿Quién regula esto? Nuestro cerebro. ¿Quién específicamente? La glándula pituitaria. Y libera y estimula esto. Y esto se activa aproximadamente a los 10 años hasta los 19 años. Es la adolescencia, pero la pubertad de cambio es más corto, de los 10 hasta los 14 nomás. ¿Se acuerdan que lo vimos el año pasado? Bueno, si no se acuerdan van a tener que revisar libros del año pasado. Para recordar los cambios físicos de la pubertad, que todavía ustedes están en pubertad y que ya lo vimos, pero es importante, cada uno de esta serie de cambios implican el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, características sexuales femeninas, aparición del vello corporal, púbico y axilar, es decir, en el cuerpo los vellos se acentúan más, en el pubis comienza a salir vellos púbicos y en las axilas también hay vellos. En el caso de las mujeres y también en el caso de los hombres. Aquí van a estar los masculinos y aquí las femeninas. El ensanchamiento de cadera, las caderas se anchan, se pronuncian por la acumulación de estrógeno, de grasita y el crecimiento y desarrollo mamario, la glándula mamaria, crece la mama. El crecimiento y desarrollo vaginal y uterino se desarrolla. ¿Ya para qué? Para que después pueda en etapa adulto tener un bebé. Cambios del tono de la voz. Si bien las niñas no se nota tanto, pero es como más, se nota como más señorita que le dicen. No, no es tanto, algunas no se nota tanto, pero ya no es tan chillona la voz como generalmente. Aumento de la masa corporal de las niñas, van creciendo, hay algunas que dicen que se pegan el estirón, el aumento abrupto de la estatura y lo importante en las mujeres, una de las características que se activa por la regulación hormonal es la primera menstruación. En los varones dijimos ya la aparición de vello, pero aquí también ellos en su rostro, la barba, ya en pubis y en la axila, algunos en el pecho y qué sé yo, pero todo va con el desarrollo ya de la pubertad. El ensanchamiento del tórax, que le crece en la espalda, los hombros, el inicio y el crecimiento del pene, comienza a crecer. El crecimiento y desarrollo de los testículos del escroto también se desarrolla, crece más. Obvio, tengo que crecer mi cuerpo, tiene que crecer proporcionalmente. Si yo crezco en estatura, en masa corporal, obviamente tengo que crecer también en lo que es el crecimiento de los testículos y el escroto. El cambio de la voz en los varones es muy notorio. Se nota el cambio de voz. Algunos pasan por gallitos, agudizando, todo, mientras que las cuerdas vocales se van tensando hasta que llegan a su voz, a su tono de voz ya más grave, más adulta, se puede decir. Pero en realidad todavía es puberto. Sistema reproductor masculino, recordar, porque ya lo vimos. Vamos a pasar ahí rapidito y vamos a mostrar cada uno de ellos. Entonces, testículos, ¿cierto? Órgano que produce los espermatozoides, el epidídimo los almacena, ¿se acuerdan? Túbulo seminífero en su interior, el conducto deferente, el conducto por el cual van a pasar los espermatozoides, la primera vesícula seminal que va a secretar y producir el semen, la próstata que ayuda también con otros líquidos, algunos nutrientes, proteínas, que va a servir líquidos que ayudan a proteger a los espermios de la acidez de la vagina y cosas así. Entonces, ¿se acuerdan? Otra glándula, la próstata. Luego de esto, la salida, la uretra, que es el conducto mixto por el cual se evacúa la eyaculación, y también la orina. Es un conducto mixto. Y obviamente por fuera el pene, bueno, también vimos en clases anteriores la cabeza del pene, el prepucio, el glande, todas esas partes. Si no se recuerda, a estudiar
contenido de sexto. Ahora, dentro del testículo dijimos que estaba la producción de los espermatozoides, pero también que recién lo vimos, ¿cómo se llama la hormona que secreta el testículo? Muy bien, testosterona. No olvidar. Sistema reproductor femenino, también lo hemos visto, tenemos labios menores, ¿cierto? El conducto canal vaginal, vagina, el cuello uterino, ¿cierto? Aquí está el cervix. Aquí está el útero, ¿cierto? La capa muscular, ¿cierto? Nos encontramos con las trompas de falopio, cada una a cada lado, y los ovarios. Aquí está el dibujo más o menos representativo de dónde se encuentra. Y tenemos que no olvidar que aparte de la función del ovario, ¿cierto? Va a ser producir o madurar en este caso, porque, a ver, a diferencia de los varones, las mujeres recuerden que nacemos con todos los ovocitos de la vida que vamos a tener. Los millones, ¿cuánto eran? Trillones, millones de ovocitos que van a estar ahí, están inmaduros. ¿Y qué van a hacer? Madurar. ¿Cuándo van a madurar? Cuando comience a producirse estrógeno y progesterona por acción de la LH o FSH. ¿Ya? En cambio, los varones no. Los varones, cuando recién entran a pubertad, comienza la producción de espermatozoides. Esa es una diferencia también importante entre el sistema reproductor femenino y masculino. ¿Ya? Y el útero, bueno, usted sabe la relevancia que tiene, que vamos a verlo más adelante, lo vamos a estudiar, que cuida los 9 meses al nuevo ser, al individuo, al bebé. Gametos masculinos. Cada uno, como ellas son las gónadas, gónada masculina, testículo, gónada femenina, ovario, va a tener una célula gamética. Los varones va a llamarse espermatozoide, el gameto masculino, ¿cierto? Ahí usted ya lo conocemos. Tiene una cabeza, una pieza intermedia y la cola. La mitocondria, ustedes saben que son organelos que tienen por función fabricar energía en ATP, por lo tanto necesita mucha energía aquí para moverse, para poder salir de los testículos, eyacular y salir por el pene y luego entrar y penetrar lo que es el canal vaginal, el útero, hasta llegar a la trompa de falopio. O sea, es mucha carrera, por lo tanto necesita energía y para eso está la mitocondria. Es una célula muy pequeña, tiene una movilidad, una velocidad, dice que entre 1 o 4 milímetros por minuto se mueve. Ya dije las partes. Y esto es importante, tiene una vida promedio de 72 horas. O sea, el espermio, una vez que es eyaculado, puede vivir 72 horas. Ahora su producción es continua, como le decía recién, desde que empieza la pubertad continuamente están produciendo, continuamente. El gameto femenino, como la gónada femenina es el ovario, el gameto femenino es el óvulo, ¿cierto? Un óvulo va a tener su núcleo, el nucleolo, ¿cierto? El citoplasma, la membrana plasmática, la zona pelúcida y la corona radiada, es decir, muy protegida esta célula. Es ovoide, muy voluminosa por las mismas capas que tiene la corona radiada y todo. Es inmóvil, eso sí, no se mueve, no tiene ningún flagelo, no tiene cola, nada. Tiene envolturas extra, como lo es la corona radiada y la zona pelúcida, y tiene una vida media de 12 horas. Es decir, tiene 12 horas para poder ser fecundado. Si no, muere y ya después se expulsa. La reproducción. La reproducción es un proceso mediante el cual se origina una nueva vida. La unión de los dos gametos, el ovocito y el espermatozoide, constituye el primer evento involucrado en el inicio y desarrollo de una nueva vida. ¿Ya? Es decir, aquí tenemos una imagen en el cual vemos los espermatozoides que están entrando por el canal vaginal, la vagina, luego entrando al útero, se ve el endometrio aquí, la primera capa muscular del útero, interna. Vemos los espermatozoides como van a ir a ambos lugares porque están buscando fecundar el ovocito. Por acá va a llegar, y en esta porción generalmente se encuentra con el óvulo que ya salió del ovario y el ovocito está aquí y se junta con el espermio. Y eso se llama fecundación.
el momento exacto donde se juntan los dos. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, si no se mueve, ¿cómo llega de aquí a acá? Bueno, por los movimientos que hace la trompa de falopio o viducto, se van moviendo y los cilios que están entre medio de la capa de revestimiento, se puede decir, interna de esta estructura, hace que se mueva el ovocito, pero el ovocito en sí no se mueve, ¿ya? Y esta sería una foto de una fecundación en microscopio. Entonces, ahí vemos todos los espermatozoides, los millones y millones que van a viajar, pero solo uno va a pasar. Solo uno fecunda. De hecho, el mecanismo que tiene el ovocito es que una vez que llegue y se junte un espermatozoide, se bloquea. Y los demás, por más que quieran entrar, no pueden entrar. Como recién le decía, hay dos procesos, la fecundación o fertilización va a ocurrir en este tracto, ¿cierto? Aquí vamos a ver el óvulo, ovocito avanzando, pero por el movimiento de las trompas de falopio, no porque ella se mueva. Y aquí, en esta porción, generalmente es donde ellos se encuentran. Acá se produce la fecundación, ¿ya? Y luego, cuando esto ya está fecundado, empieza también a moverse y tener múltiples divisiones celulares para luego construir el nuevo individuo. Y eso se llama huevo cigoto. Esto se llama huevo o cigoto. Aquí está el huevito y cigoto, que ya no tiene solamente una célula, sino tiene múltiples células. Y este se va a implantar aquí en el útero. Entonces hay dos procesos importantes. Primero va a ser fecundado y luego implantado. La implantación del embrión humano es el proceso en que el cigoto, en fase de blastocito, se ancla al endometrio. Bueno, este se llama blastocito. Hay distintas etapas, lo vamos a ver después, más adelante. Ahora me interesa que podamos ver el ciclo reproductor sexual femenino. Partamos entonces con la clase ya, que eso lo habíamos visto en clases anteriores, años anteriores, y ahora sí con el objetivo de hoy, ¿ya? El ciclo sexual femenino. Bueno, hay una imagen ampliada. Aquí tenemos el embrión chiquitito, que después se forma la placenta. Por eso es tan importante el momento en que se ancla este huevo cigoto a el endometrio, al útero. Bueno, las múltiples divisiones están aquí. No me había olvidado que había puesto esta imagen. Así que está desde que se fecunda, comienza a dividirse, y más o menos, ya después en el día 21 del ciclo, más o menos se implanta. Desde que inicia esto, desde que se fecunda, cuántos días se empieza a reproducir, a multiplicar, son más o menos entre 6 y 7 días nada más. Es decir, la persona tiene relaciones sexuales íntimas, coitales, en el cual hubo penetración, en el cual hubo eyaculación. ¿Cuánto tiempo se demora si es que es fecundado? Solo 7 días. Entonces en 7 días ya tenemos una vida ahí. El ciclo menstrual femenino. Durante toda nuestra edad reproductiva, la mujer produce un ciclo menstrual, que es el proceso en el cual el cuerpo se prepara para una eventual fecundación y luego embarazo, porque si fue fecundado, si ya se han ido en el útero, luego lo que va a seguir el proceso de embarazo. ¿Cuándo se inicia este ciclo? Se inicia la primera menstruación, que se llama menarquía en las mujeres, que en el paso de niñas a mujeres, biológicamente hablando, se llama menarquía. Ahora, estas células disponibles, las gaméticas, es decir, los ovocitos, se van agotando a medida que va avanzando la edad de la mujer. Y esto, el último periodo en el cual marca el término de la edad reproductiva es la menopausia. Entonces yo sé que muchas veces han oído escuchar hablar de la menopausia. Entonces, ¿qué es lo que es el proceso menstrual? El proceso menstrual entonces va a ser marcado, ¿cierto? El ovocito maduro es expulsado por el ovario, luego se va por las trompas de falopio, por los movimientos como ya le explicaba, no fue fecundado, por lo tanto, este se puede morir, y al morirse va a ser expulsado por el endometrio, por el útero. Y la mucosa, el endometrio dice es la mucosa que recubre el interior del útero. Se desprende si no se ha producido implantación de un blastocito. Y luego
se descama la parte interna del endometrio como sangrado. Entonces, la menstruación se refiere al sangrado femenino después de que el óvulo no haya sido fecundado. Ahora, ¿por qué es un ciclo? Porque el ciclo se extiende aproximadamente 28 días. Y como un ciclo inicia el día 1, luego se va al día 28 y luego vuelve al día 1. Esto es algo cíclico que ocurre todos los meses, mensualmente. ¿Cuántos días tiene un mes? Entre 30 a 31 días tiene calendario. ¿Pero cuánto dura el ciclo? 28 días. Entonces, una vez al mes, la mujer va a tener su ciclo menstrual y va a tener la menstruación en ese ciclo. ¿Ya? Ahora, este ciclo menstrual se divide en 3 partes: la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretoria. Ahora, todo esto ya sabemos que son originadas por hormonas sexuales que preparan al endometrio para recibir a un posible cigoto o huevo. ¿Cuáles son los cambios que experimenta el endometrio durante el ciclo? Miremos aquí, el día 1 siempre va a partir el día 1 con la menstruación. La primera etapa, menstrual. Entonces va a partir el día 1 con la menstruación. Se inicia la menstruación en el ciclo, es decir, se desprende el endometrio, más el óvulo, más los vasos, el ovocito ya que no está fecundado, más algunos vasos sanguíneos, nutrientes que habían estado ahí acumulándose para poder recibir al nuevo ser vivo, pero como no hubo, entonces se produce la menstruación. Luego, en el día 14, esto se vuelve a regenerar, se dan cuenta, mira aquí está bajito, aquí se vuelve a regenerar las paredes uterinas, el endometrio vuelve a crecer y vuelve a ser como esponjosito, un tejido esponjoso, que es para anidar el óvulo. Bueno, nuevamente el día 14 se desprende el óvulo, vuelve a haber una ovulación y por lo tanto vuelve a recorrer en el día 16, el día 18 aproximadamente, ya están las capas muy bien, pero como no hay como anidar, entonces baja. Y el día 28 es un día previo antes de la menstruación y luego vuelve a la menstruación. Por eso se le dice que es un ciclo aproximado de 28 días. ¿Qué ocurre en el ciclo menstrual femenino? Van a haber cambios que son reguladas por las hormonas, ya sabemos que el estrógeno y progesterona en el caso de las mujeres, y van a regular cambios tanto en el ovocito, en el ovario adentro, como en el útero, son simultáneos. Entonces, los folículos primordiales, los primeros ovocitos, ¿se acuerda que le dije que las mujeres nacían con todos los ovocitos? Van a estar ahí inmaduros, primordiales. Aumenta la secreción de estrógeno y comienzan a madurar y se forma el folículo hasta llegar al día más o menos, el día 1 al día más o menos 14, ya empieza la ovulación, se suelta el ovocito y lo que queda aquí, que es la cicatriz, las células que lo revestían, que lo cuidaban, que ayudaban a la maduración, se llama cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, cuerpo albicans, todos esos nombres tiene. Y se empieza a degradar, se degrada y se desintegra. Pero lo importante es que en la ovulación el ovocito sale. Simultáneo a esto, en el útero también ocurre un cambio, pero por la progesterona. La progesterona dice ya, ok, mira, acá está vascularizada. Recordemos que como es un órgano el útero, va a tener vasos sanguíneos, vena, arteria, célula, todo. Es pared muscular, pero esta parte es la esponjosa, que es la que se renueva mes a mes. Y esta comienza del día 1, la menstruación, hasta aproximadamente entre 6, 7 días. La menstruación normal, en un ciclo normal de 28 días, dura entre 7 días, 6, 7 días. Hay niñas que le dura 3 días, 4 días, esto es la generalidad que le estoy hablando, pero cada caso es particular en cada niña. Ahora, si usted está menstruando más de 20 días es porque no es normal, necesita ir a un médico para que pueda el ginecólogo verla. Pero lo normal son entre 6, 7 días, que es aquí donde marca. Ya después para el día 14, como ya se desprendió todo esto, mire cómo está la capa del útero, bajita. Comienza nuevamente a regenerarse, a acumularse nuevamente el tejido para luego cuando ya no reciba de nuevo el bebé, vuelve al ciclo 1, en este caso, acá 28 vuelve al 1 y vuelve la menstruación. Entonces es importante entender que estos cambios del ciclo menstrual van a afectar tanto el ovocito en el ovario como el útero en la capa endometrio. Ya,
Vamos a ver las tres etapas. ¿Se acuerda que el ciclo menstrual tenía tres etapas? Fase menstrual, fase proliferativa, fase secretora. Miremos acá. Aquí son los sucesos ováricos, lo que ocurre en el ovario, con el ovocito. Aquí son la secreción de hormonas, gonadotrofina, la FSH y la LH, ¿se acuerda? Aquí la secreción de estrógeno, progesterona, cada una de ellas, secreción de hormonas ováricas. Y este es el espesor del endometrio, el espesor, qué tan alto, qué tan grueso va. La primera menstruación, ¿ve? Ahí dice, bueno, días 4, 5, es que es relativo. Menstruación, 4 o 5 días, entre 3 a 7 días. Miren, la fase menstrual dura de 3 a 7 días, se desprende el endometrio y ocurre el sangrado conocido como menstruación. La primera etapa. Luego viene la etapa proliferativa. Se regenera la capa del endometrio bajo la estimulación de las hormonas sexuales. Miren las hormonas, cómo van creciendo, cómo van aumentando. ¿Para qué? Para que la progesterona aumente el nivel del útero. El estrógeno le dice vuelva a formarse la capa del endometrio. Y la fase secretora secretan sustancias que promueven el mantenimiento y engrosamiento del endometrio. Si el ovocito no es fecundado, se inicia nuevamente el ciclo con la llegada de la menstruación. Entonces, van actuando y se van. Y está vascularizada, vena arteria. Y bueno, esto rojo representa la menstruación, el sangrado, y después el día 1 vuelve a ocurrir. Entonces, menstruación proliferativa, secretora, y nuevo el día 1, menstruación otra vez. ¿Quién los regula? El estrógeno y la progesterona. ¿Qué ocurre en el ovario? Madura el folículo. La ovulación es un proceso importante que ocurre más o menos el día 14. Y luego el cuerpo lúteo temprano se empieza a regresar y a degradar hasta el final, hasta el día 28. Y bueno, ¿quién las regula también? La FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, hormona leutinizante. Y como es un ciclo, se repite. Ahora, esto también es importante también ver en el ciclo uterino, sexual femenino. El periodo fértil en la mujer. Gracias a esto, gracias al ciclo menstrual, se puede establecer el periodo fértil, que es un lapso de tiempo que hay entre la probabilidad que ocurra un embarazo y contempla aproximadamente 6 días del ciclo. Los días más fértiles del ciclo menstrual son 2, el día previo de la ovulación y el día en que ésta ocurre. Miremos acá, ciclo menstrual. Primero a 5 días, ¿cierto? Menstruación, sangrado. Luego avanza el día con el ciclo y estos días son infértiles, por eso están en azul, días infértiles. Pero los días fértiles van a comenzar días antes de que se produzca la ovulación y 2 días después de que se produzca la ovulación. ¿Por qué? Porque el espermio vive 72 horas. Por lo tanto, si usted tiene relación sexual, no sé, el día 10, por ejemplo, obviamente va a estar todavía vivo el espermatozoide, como vive 3 días, por lo tanto, va a poder fecundar y va a poder quedar embarazada. Recordemos que estas son probabilidades, las probabilidades. Y como obviamente el día 14 está ovulando, los otros 2 días también. Ahora, ya después son estos otros días, del 17 al 28, donde está nuevamente regenerándose la capa uterina, se dice que son días infértiles. Entonces, menstruación en rosado, día infértil en azul y los días fértiles se llaman así. Ahora, esto es general. Cada mujer tiene su propio ritmo. ¿Cómo se calcula? ¿Se puede calcular? Claro que sí. La fase de la menstruación, más o menos todos los marcan del 1 al 5, ¿cierto? Dice, desde el primer día del periodo hasta aproximadamente 5 días ocurre la menstruación. Luego, el óvulo, ¿cierto?, va a comenzar nuevamente a prepararse. Por lo tanto, un nuevo óvulo va a comenzar a madurar y las paredes del útero se preparan para acogerlo en estos días, en el 6, 7, 8, 9, 10. Aquí ocurren los días fértiles 3 días antes y se supone que 2, hasta algunas se aseguran hasta con 3 días después, porque en este momento ocurre la ovulación. El óvulo abandona el ovario, avanza a través de la trompa de falopio y se puede encontrar con el espermio. Óvulo-espermio. Ahora, el óvulo permanecerá en las trompas de falopio por 24 horas esperando a ser fecundado. Si pasan las 24 horas ya no
puede ser fecundado porque solamente tiene un periodo de vida de 24 horas. Por lo tanto, lo mejor para la persona o más asertivo, la mamá que busca quedar embarazada, puede ser el día 14, el día 15, sus días más fértiles. Y a lo mejor una de esas, el 16, pero generalmente se marca esto. Por eso dice aproximadamente 6 días, que son los días fértiles. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer yo? En ejemplo, porque esto es materia de prueba. Por ejemplo, si una mujer tiene un ciclo menstrual de 28 días, regular, exacto, clarito que son 28 días, su menstruación se inicia el día 3 de mayo y su día de ovulación y periodos fértiles son los siguientes. La niña ovuló el 16 de mayo, ¿cierto? Por lo tanto va a tener días fértiles desde el 14 al 18 de mayo. El día 14 fue el día de fértil, 15 fértil, día de ovulación el 16, 17 fértil, 18 fértil. Y los otros días infértil. Ahora, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo se sabe? Por esto. Tenemos que hacer una diferencia entre el día calendario. El calendario tiene, por ejemplo, si tomamos el mes de mayo, tiene 31 días, ¿cierto? Pero no es lo mismo que los días del ciclo. ¿Por qué? El día del ciclo menstrual para esta niña inició su día 1 el 3 de mayo, pero tiene sus 5 días de menstruación, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí va a ovular. En el día 14 del ciclo va a ovular, pero en el mes calendario 16 de mayo. ¿Qué pasa después? Que tiene estos 2 días todavía para hacer. Entonces, se dice que el periodo fértil va a ser 2 días antes, 2 días después de la ovulación. Algunos aseguran otro día más, por eso dice entre 5 o 6 días. Y luego los otros días del ciclo va a ser días infértiles. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo lo se determina? Con el día 1. Si yo sé el día que me llegó la menstruación, yo puedo contar 14 días y voy a saber el día que voy a ovular. Y luego saber cuáles van a ser los días que voy a ser fértil y los días que no voy a ser infértil. En realidad esto es suma y resta. Ahora, termina el ciclo en el día 28. El día 30 de mayo, calendario. Se reinicia el día 1 la menstruación, el día 31. Por lo tanto, la niña debería llegarle nuevamente la menstruación el día 31 de mayo y pasar 1 de junio, 2 de junio, 3 de junio, 4 de junio aproximadamente. Entonces, la tarea. Clase de hoy del texto en Ciencias Naturales fue de la página 150 a la página 165. La tarea con artes es dibujar en una hoja de blog en técnica tetradimensión de luz y sombra el aparato reproductor femenino y masculino. Debes señalar los nombres de los órganos y una breve descripción, que es lo que yo pido en ciencia. Identificar. Identifica los órganos del aparato reproductor femenino y masculino, sus partes y su función. Entonces usted va a hacer el dibujo con luz y sombra, con el lapigrafito, como le explicaba el profesor Luis, y lo va a dibujar. Y le va a poner las partes. Le va a decir, esto es ovario, este es el útero, este es las trompas de falopio. Y va a colocar una breve función. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Y este va a ser mi pauta. ¿Lo logró correctamente, medianamente logrado o simplemente no describe? Una vez que esté listo esto, me mandan la fotografía al correo institucional. Chicos, cualquier duda, consulta a mi correo. Hasta pronto.